Bienvenidos a este espacio donde hablamos de liderazgo, educación, emprendimiento y libertad y de cómo a través del conocimiento usted puede cambiar su vida. Este mes estamos leyendo un libro que a mí me cambió la forma de pensar, mi forma de liderar y hasta mi forma de construir éxito. Hoy voy a contarte cómo este libro me pasó de una forma de pensar en pequeño a liderar una empresa que se expande por varias partes del mundo y a crear un archivo de sueños que nunca imaginé. Si alguna vez te has preguntado qué diferencia a las personas exitosas de las que no lo son, quédate conmigo, porque en este podcast está la respuesta. Y no importa qué estés haciendo en ese momento, puedes estar manejando, puedes estarte bañando, puedes estar trapeando, eso no importa, porque este episodio es para ti y puede cambiar tu vida. Hola amigos de YouTube, el libro que vamos a estudiar este mes es el primer mes del año 2025. Feliz año para todos. Un súper abrazo para todos nuestros seguidores, para toda la gente que de diferentes partes del mundo pues escuchan estos podcasts y nos ven a través de YouTube. Y que nos hace estar juntos de alguna manera desde Argentina, toda América Latina, hasta muchísimas ciudades en los Estados Unidos, que nos siguen en Europa y pues en muchísimas partes del mundo. Un abrazo de Año Nuevo. Estamos comenzando el 2025, estamos a 2 de enero del 2025 y pues nada mejor que darles un feliz año todavía cuando estamos en el primer día laboral de este 2025. Y creo que lo lindo con lo cual estamos empezando el año es presentándoles un primer libro de este 2025 con este proceso en el que estamos estudiando los libros que cambiaron mi vida a través de podcasts que les sirvan a ustedes para aprender lo que yo he ido aprendiendo y lo que sigo aprendiendo a través de esos libros. De manera que en el mes de enero pues vamos a hablar sobre uno de los libros que fue súper importante para mi formación y que yo lo sigo recomendando a los líderes y que lo entregamos todo el tiempo porque creemos en lo que dice y nos lamentamos siempre porque muchos niños y millones de personas no lo han leído porque sus profesores desconocen el poder y porque desconfían del poder que tiene adentro en sus páginas. El libro se llama Piense y hágase rico, del gran Napoleón Hill, una obra maestra del pensamiento, del éxito y del cual pues han surgido montones de libros de liderazgo, montones de libros que terminan hablando lo mismo que habla Napoleón Hill en Piense y hágase rico. Esta obra no solamente marcó, digamos, la base para creación de montones de obras en el autodesarrollo, en el desarrollo humano y todo lo que es la saga del éxito que hoy está tan de moda y de lo cual pues se ha escrito millones y millones de libros y ha corrido tinta en todos los idiomas y que se vende cada vez más este tipo de contenido, y es porque el ser humano ha venido descubriendo pues que era necesario, digamos, aprender cosas que estaban como ocultas, porque durante mucho tiempo vivimos estudiando técnica, el 4x2, y ahí vivimos estudiando cómo funcionaba el lenguaje y vivimos estudiando pues muchísimas cosas, técnicas y mecánicas, pero que no cambiaban nuestra vida. De un momento para acá, la gran masa poblacional a través de las redes empezó a descubrir principios, valores, libros que no conocían, y uno de esos libros es la gran obra de Napoleón Hill. Y por eso muchísimos escritores en el mundo han producido obras inspiradas en este libro, porque es una fuente vital. En el caso mío, yo examino siempre los libros que leo sobre estos temas. Ya soy muy precavido pues con no leer todo lo que me pasan, y normalmente cuando veo un libro de estos lo observo y me doy cuenta que es un refrito, es una repetición, con otras palabras, de lo que Napoleón Hill dice en esta increíble obra. Este libro se escribe y es el producto de haber entrevistado a más de 500 personas ricas en los Estados Unidos, a más de 500 personas libres, millonarias y que han cambiado la historia de los Estados Unidos y del mundo.
Y por eso este libro es tan importante, porque lo que se logra allí, lo que se logra concretar, lo que se logra sincronizar o sintetizar mejor en este libro, es cómo coinciden montones de cosas en el pensamiento de estas 500 personas que Napoleón Hill entrevista para producir esta obra. Y cómo lo que coincide son los pensamientos. Lo que coinciden son los pensamientos, y al darse cuenta de eso, pues es increíble cómo algo pues que parece de sentido común no lo es, porque si de verdad fuera de sentido común, o si de verdad la gran masa poblacional entendiera el poder que tiene el pensamiento, nosotros antes de ser educados en trigonometría o antes de ser educados en el lenguaje, incluso antes de empezar a hablar y antes de empezar a aprender cualquier cosa sobre el dictongo o el triptongo, nosotros aprenderíamos a pensar. Nosotros aprenderíamos a pensar y le enseñaríamos a nuestros niños a que piensen distinto. Pero como no comprendemos esto, los padres piensan de la manera que les da la gana, los niños aprenden resabios de cómo piensan sus padres y sus vecinos, y nuestro pensamiento se degenera. Y tenemos una cultura con un pensamiento altísimamente degenerado, y eso hace que, por supuesto, los sueños, el éxito, la abundancia y todo lo que aspiramos en la vida se vuelva pues un poco escaso, porque no comprendemos los principios en lo que funciona realmente este tipo de cosas. Y una frase demasiado linda que me impresionó a mí es esta: los pensamientos son cosas. Recuerdo cuando yo agarro mi mm, etapa de empresario. Recuerden que yo vengo del mundo de ser empleado, y yo allí tengo un nivel de pensamiento. Yo tengo un nivel de pensamiento. Durante 10 años que yo duré como empleado, lo que hice fue forjar un nivel de pensamiento que me servía para ser empleado. El pensamiento del empleado es de un tamaño. Pero cuando empiezo a querer pasar a ser empresario, uno de los libros que llega a mis manos es este: Piense y hágase rico. O sea, allí no decía ni trabaje y hágase rico, ni accione y hágase rico. Allí no decía ni trasnoche y hágase rico. Allí no decía nada más, decía piense y hágase rico. Y quiero hablarles un poquitico sobre eso, porque ese significado, de hecho, el libro normalmente es rechazado por los académicos. Qué lástima que los académicos rechacen este libro. Qué lástima que los profesores rechacen este libro, porque se las dan de mucho, porque tienen un ego en las nubes, y lo rechazan porque lo ven tirado en los adoquines de las calles principales de sus ciudades. Yo conocí este libro tirado en Popayán, la ciudad donde yo me eduqué. Yo estudiaba Derecho y Ciencias Políticas en una universidad prestigiosa que hay allí. Y yo veía el libro tirado en la calle, junto con todos esos libros que uno ve como chatarras, que dice que el millonario instantáneo y que yo no sé qué, y uno ve eso como basura. Porque claro, uno viene de leer a Hegel, uno viene de leer a Nietzsche, uno viene de leer a Platón, y uno viene de leer pues los clásicos, y nada, uno está muy engrupido. Cuando ve en la calle tirado esos libros, a uno le parece literalmente chatarra. Y ese título, Piense y hágase rico, la primera rabia que uno le da es: rico, hello, no me interesa ese libro que hay allí tirado, porque jamás en la universidad se había hablado de riqueza. Yo ya había completado allí 5 años de la escuela, digamos que otros 5 años mientras uno termina los otros estudios, y después está en la universidad, y lleva también 5 o 6 años, o sea que lleva más o menos entre 15 y 20 años, desde que está chiquito hasta que está con 20 años sin hablar de riqueza. Ojo con eso, padres de familia: 20 años, un jovencito sin hablar de riqueza. Entonces, cuando veo este libro y dice piense y hágase rico, la palabra rico me espanta de una vez. ¿Por qué?
Pues porque estábamos rodeados de pobres. Los profesores eran pobres, los estudiantes que estaban a nuestro alrededor eran pobres, los vecinos del sector eran pobres, vivíamos en un edificio lleno de pobres, nuestra familia había sido pobre, nuestros abuelos habían sido pobres, todos nuestros profesores en el colegio habían sido pobres y nuestros profesores en la escuela habían sido pobres. Y entonces cuando el libro aparece tirado y además tirado en el adoquín, nos llama la atención, piense y hágase rico. Y esa sola palabra uno la rechaza. Pero cuando a mí el libro me lo pasan, yo ya tenía 35 años, y el libro llega a mis manos y empiezo a leer, piense y hágase rico. Me llama la atención porque la fuente, porque yo había empezado a escuchar unos audios donde hablaban, los que hablaban en los audios eran ricos y hablaban de ese libro. Y entonces yo, con todo y el engrupimiento que tenía de rector pobre, de un rector pobre, voy y abro ese libro y a gran sorpresa, los pensamientos son cosas. Los pensamientos son cosas. Todo lo que se construye en la vida arranca con el pensamiento. Todas las cosas que existen en el mundo, desde el arte, desde la literatura, desde las empresas, desde la tecnología, desde el progreso humano en todas sus dimensiones, todo, absolutamente todo, arrancan desde el pensamiento y se han creado primero en el pensamiento y el pensamiento se vuelven cosas. Y yo, wow, qué espectáculo. Los pensamientos son cosas. Al parecer, y obviamente eso lo he comprobado, hay algo en el universo que no entiende que nuestros pensamientos son de tamaño chiquito, son de tamaño grande, son negativos o son positivos. Parece que el universo, no, la energía que está alrededor de nosotros y todo lo que está configurado el universo, parece que no entiende eso y entonces simplemente convierte en cosas de acuerdo obviamente a la acción que nosotros ponemos, convierte en cosas lo que nosotros pensamos por acción o por omisión. Pero como lo hemos creado en el pensamiento, eso se termina convirtiendo en cosas y eso a mí me sorprendió de manera impresionante. Y quiero llevarlos un poquito al título que me chocó al comienzo, porque de verdad que no es afortunado el título, pero es real, piense y hágase rico. Y entonces cuando yo veo el título, yo digo, piense y hágase rico. Entonces aquí está la primera gran enseñanza que yo aprendí y que se la voy a transmitir a ustedes ahora. Claro, es piense, es la base del pensamiento, todo ocurre en nuestra mente y arranca con nuestro pensamiento. Los pensamientos se vuelven en cosas. Y aquí para algunas personas se convierten de alguna manera en una trampa esto, porque hay personas, incluido yo al comienzo, creía que era solamente pensar y que era solamente pensar y que los pensamientos solamente pensando se volvían cosas. Pero a medida que avanzaba el libro y a medida que vamos avanzando este mes en leer el libro, nos vamos dando cuenta que la base es el pensamiento, pero que el pensamiento se convierte en cosas cuando nosotros lo enfocamos, lo canalizamos y lo ejecutamos. Pero nada se podría hacer sin el pensamiento y por eso el libro se llama Piense y hágase rico. No es solamente pensando, porque, y esa es una de la mayoría de las cosas que yo veo allá afuera, y es que veo mucho filósofo cuando lee ese libro y dicen, no, sí, yo me leí el libro y se la pasan pensando, porque el libro dice que piense y hágase rico y se la pasan pensando, pero el libro es precioso porque es demasiado real en decirnos todo lo que ustedes quieran pensar lo pueden lograr. Si convierten esos pensamientos en cosas a través de la planeación, del enfoque, del sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es entender que los pensamientos son cosas. Y aquí quiero manifestarles algo súper lindo. Si los pensamientos son cosas y se convierten en cosas, una de las de los grandes atractivos del título este es o de ese pensamiento, es que si los pensamientos son cosas, más vale que mis pensamientos sean de buena calidad. ¿Ven?
Más vale que mis pensamientos sean de buena calidad, más vale que todo lo que produzca mi cerebro sean pensamientos de buena calidad, porque si esos pensamientos no son de buena calidad, se tienden a convertir en cosas, se tienden a convertir en cosas. ¿Qué quiere decir? Que el diseño de nuestra vida, como nosotros la vivimos hoy, y oigan esto, son el resultado del pensamiento que hemos tenido a través de los años. Lo que tú ganas hoy en día, la casa donde vives hoy en día, la gente con la que vives hoy en día, las personas con las que te relacionas hoy en día, tu nivel de plenitud, de felicidad y de paz que tienes hoy en día, tu nivel de realización personal y de ubicación en la vida que tienes hoy en día, se ha dado como resultado de los pensamientos que has tenido, como resultado de lo que has pensado, como resultado de lo que has creado en tu mente. Y claro, yo eso lo sabía porque yo decidí irme de una ciudad a otra a estudiar, yo decidí desde chiquito emprender y yo cuando leí el libro tuve una revelación increíble porque yo, wow, claro, eso es lo que he venido haciendo. Yo me voy de mi casa a los 14 años, me voy a un sitio donde no conocía, me hago adoptar de unas personas exitosas de allí, leo y tomo la decisión de irme a una universidad y creo un escenario que no existía. Creo un escenario que no existía. Al crear ese escenario que no existía, me doy cuenta que efectivamente los pensamientos con la acción que yo le ponía se volvían cosas. Y yo al leer eso, pues me empodero demasiado. Yo, wow, quiere decir que todo lo que yo imagine hoy en día, todo lo que yo piense hoy en día se van a convertir en cosas. Y entonces aprendí esa primera lección, aprender a cuidar la calidad de mis pensamientos. Y eso te quiero decir hoy en este podcast. Aprende a cuidar la calidad de los pensamientos. Vigila mucho lo que piensas. Vigila mucho lo que piensas. Programa todos los días tu cerebro para que aprenda a pensar de manera diferente. Y miren que de alguna manera la academia en algunos puntos, sobre todo en los más desarrollados, no está tan lejos y en Colombia hubo un avance súper bonito, al menos en la teoría sobre esto. Gabriel García Márquez, que es nuestro único premio Nobel que tiene Colombia en la literatura, el otro es en la paz, pero en la literatura solamente tenemos un premio Nobel y ese se llama Gabriel García Márquez. Y en un resumen que él hizo, que se llamó el Resumen para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo, que se hizo creo que en 1991, por allí, por esos años, decía, las condiciones de Colombia están dadas como nunca para el cambio social y la educación será el instrumento maestro. Y decían, no, pero no es cualquier tipo de educación. Decía, necesitamos una educación, ojo, que nos inspire una nueva manera de pensar y que nos inste a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Y yo recuerdo muchísimo, por eso cuando leí este libro lo empecé a respetar mucho, porque decía, Gabriel García Márquez en aquella comisión que era re fifí, decía, necesitamos una educación que nos inspire una nueva manera de pensar. Es decir, la forma como pensamos hoy en día está churreta, dijo Gabriel García Márquez. La forma como pensamos hoy en día está achurruscada, está mediocre, es muy mala. Necesitamos una nueva manera de pensar. Y eso es una obligación de la educación, dijo. Tenemos que enseñarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes que incrusten en su ser una nueva manera de pensar. Y entonces, pues yo quiero decirles que este libro fue un aporte increíble en mi manera de pensar, que si de alguna manera ya yo la venía cultivando y por eso terminé estudiando lo que estudié, terminé haciendo algunas maromas de milagros, de pequeños milagros en mi vida. Cuando veo el libro me apalanca para seguir cambiando mi manera de pensar y para dar un salto cuántico en mi manera de pensar y avanzar hacia ser empresario con confianza, con la certeza de que las cosas iban a ocurrir, con la confianza en que si mi pensamiento era de calidad, yo podía lograr lo que yo quería a través de todo lo que el libro me enseñaba hacia adelante, que es lo que vamos en los podcasts siguientes, pues ir estudiando e ir compartiendo para que ustedes se empoderen y para que ustedes también crean demasiado en este principio. Eh,
Y otra aseveración espectacular que tiene el libro es: la mente es el principal recurso que tenemos. La mente es el principal recurso que tenemos y si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de nosotros desperdicia ese principal recurso que tenemos. Yo veo gente tan embollada allá afuera, tan, tan metida en un laberinto de situaciones financieras, situaciones sentimentales, situaciones profesionales, situaciones de todo tipo. Esas personas desconocen que la mente es el recurso más valioso y principal que tenemos para resolver todo lo que nos pase. Cuando nosotros los seres humanos entendemos esto, difícilmente una situación nos puede manipular, difícilmente otra persona nos puede manipular, difícilmente una situación económica nos puede achurruscar, porque nosotros tenemos el poder. La mente es el principal recurso que nosotros tenemos y por eso tenemos que aprender a cuidar nuestros pensamientos. Voy a volver un poquitico a la base del libro, de dónde surgió. Cuando Napoleón Hill entrevista a estos 500 empresarios y ricos, prósperos estadounidenses, nada menos que nos entrega en el libro la savia de su pensamiento. Recuerden que los Estados Unidos de Norteamérica es un país que apenas tiene 200 años. Apenas ha cumplido un poquito más de 200 años y en 200 años se ha mantenido y se posicionó rápidamente en el país más importante del planeta, en el país más influyente del planeta, donde está la gente más brillante del planeta, donde se da toda la investigación en mayor proporción del mundo, donde aparecen las ideas de la tecnología más brutales del planeta. Los Estados Unidos de Norteamérica, que eran unos pantanos llenos de alligators, se convierte en la meca de los computadores, pero antes se convierte en la meca del petróleo, de los ferrocarriles, en la meca de la energía, en la meca de las comunicaciones. Thomas Alva Edison cambia el mundo desde allá con su invención digamos, con su forma como distribuye la energía eléctrica e ilumina el mundo. ¿Desde dónde? Desde los Estados Unidos. No fue desde China, aunque China también es brillante y ha hecho unos aportes impresionantes al mundo durante toda la historia, y los árabes también. Pero este país, los Estados Unidos, fue capaz de cambiarlo todo. Fue capaz de iluminar el mundo con Thomas Alva Edison, fue capaz de hacer que los carros corrieran y fue capaz de, con Henry Ford, transformar de los caballos a los carros desde los Estados Unidos y llenaron el mundo de carros y solucionaron el transporte para los seres humanos. Y encima, no solamente se idearon los carros, sino que también les vendieron el combustible con los cuales correrían estos carros. Es decir, lo hicieron todo. Y la gran mayoría de pesimistas critican esto. Sí, los Estados Unidos crearon eso y monopolizaron el mundo. Hello. Señores, son ganadores, son triunfadores, porque tienen un pensamiento impresionante, porque no piensan en chiquito, porque se imaginaron eso desde la mente, del pensamiento. Todos esos pensadores los entrevistó Napoleón Hill para decirle al mundo: señores, Estados Unidos es grande y próspero porque hay 500 prósperos gigantes que han cambiado el mundo y se identifican todos porque tienen una forma más o menos precisa de cómo piensan y de cómo crean las cosas en el cerebro y las transforman en realidad. Y si ustedes se dan cuenta, este país se vuelve el número 1 del mundo, la cuna de la democracia moderna, la cuna de la libertad, el epicentro de la libertad mundial, y por eso lo eligen como el principal destino para irse. Miren que nadie se quiere ir a vivir a China, señores. Yo no me querría ir a vivir a China, qué susto, ni a la India. Nadie se quiere ir a la India, lleno de castas y reglas raras. Nadie se quiere ir a la China. ¿Saben por qué? Porque allá no hay libertad, porque hay un partido único, porque las reglas son absurdas contra los ciudadanos. Por eso China no nos atrae para irnos.
Nos atrae para comprarle sus cosas que vende si nos gustan, pero no nos atrae para irnos a vivir. Noten que ni siquiera Europa nos atrae mucho, qué pereza. ¿Saben por qué? Porque son llenos de reglas y son llenos de cosas que coartan la libertad. Europa se está convirtiendo en uno de los países más enanos en pensamiento y por eso está decayendo. Alemania ahora mismo está quebrándose y su industria está cayendo. ¿Por qué? Porque dejaron de generar el pensamiento, porque afectaron el pensamiento de los librepensadores, de los creadores, de los transformadores. Francia, que era la cuna de la libertad, que originó la Revolución Francesa con los pensadores de finales del siglo XVIII, con los que le pusieron alas a la libertad. Todos los que le pusieron alas a la libertad hicieron que Francia se volviera luz para el mundo. Fue la cuna de la libertad. Después vinieron los zurdos y metieron las ideas de antiprogreso, las ideas de mantener a la gente con subsidios, la idea de que el Estado se anchara y coartaron la libertad de expresión. No tanto la libertad de expresión, porque ya hay muy buena libertad de expresión, pero sí coartaron la libertad de emprender, la libertad de soñar, la libertad de volar, y empezaron a poner impuestos y trabas al pensamiento, y de ser un país brillante hoy en día tienen una economía hundiéndose, un Estado gigantesco e ineficiente que representa el 51 o 52% de todo su Producto Interno Bruto. Lo hace el Estado mediocre francés. Y por eso su economía va desplomándose y difícilmente esta economía se va a recuperar. Van a terminar en países pobres si no aparece un Milei que les diga lo que tienen que hacer, si no recuperan las ideas y el pensamiento de la escuela austriaca, por ejemplo, y vuelven y retoman el camino. Alemania, su economía está afectándose porque dejaron afectar el pensamiento, y Francia también, Italia, exactamente, toda Europa está infectada por el pensamiento de los zurdos que le hicieron creer a la gente que a los pobres había que regalarles cosas y que tenían que llenarlos de subsidio, y entonces los políticos se apoderaron de los estados y ahogaron la libertad y el pensamiento grande, que hizo que los Estados Unidos, con esta entrevista que le hace a 500 de los grandes emprendedores, no de los de ahora, sino los que crearon la base de este país para que fuera gloriosamente alto, se forjara como lo que fue y como lo que ha sido los Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta, es tan poderoso el poder del pensamiento de este país en sus emprendedores, que sigue estando a la cabeza del mundo todavía, sigue siendo la cabeza del mundo libre todavía, porque es más grande el power de su pensamiento que lo que han podido dañarlo. Pero también han hecho cosas muy malas, como afectar, han avanzado a pasos agigantados también hacia el otro lado y han creído que existe otra vía y han podido también destruir. Pero los Estados Unidos sigue siendo grande, y Apple transformó el mundo, y Jeff Bezos con Amazon también transformó el mundo, y Zuckerberg también transformó el mundo, y ahora Elon Musk va a Estados Unidos, él no va a África a iniciar a emprender, ni siquiera en Canadá se queda, porque no le interesa ese país para emprender, se va a los Estados Unidos porque allí están los mejores emprendedores, porque allí están los que piensan más grande, y ahí está el cultivo de pensamiento más impresionante, y desde los Estados Unidos empieza a transformar el mundo. Y hay una historia preciosa que nos llena de muchísima inspiración, y es esa, la historia de los grandes emprendedores norteamericanos. ¿Qué tienen todos en común?, nos dice Napoleon Hill. Todos tienen en común que piensan en grande, que piensan que sus cerebros son la fuente primaria de la creación, su recurso más valioso es su cerebro, y por eso de pantanos inhóspitos
convierten a este país en uno de los más productivos del mundo, política, militar, tecnológicamente y en general en toda la producción y en general en toda la productividad que es capaz de un ser humano, y por eso pues son capaces, por supuesto, de conquistar el mundo en diferentes áreas, pero es por la calidad de su pensamiento. Me gusta muchísimo esta historia, una de las más inspiradoras, y es como un jovencito que también está permeado por las ideas del libro, por las mismas ideas del libro, que se llama Walt Elias Disney, un joven nacido en una familia de Chicago, normalmente de clase pobre, humilde, que le gusta dibujar como cualquier joven por ahí en la calle que le gusta dibujar arte y que vende dibujos animados a sus amigos. Ese era Walt Elias Disney. Maneja una ambulancia, es decir, era alguien aparentemente del común, pero su pensamiento era grande, su pensamiento era fuerte, sus deseos eran poderosos. Parece que tiene la oportunidad después de estudiar arte o algo así, diseño en Múnich, y termina allí en esa super ciudad alemana estudiando diseño, y él ve en el horizonte cuando va a Baviera ese castillo espectacular que inspiró el Disney, que tenemos hoy en Disney, que es el castillo de la Bella Durmiente, pero él se inspira en el castillo de Luis II de Baviera, que todavía está en pie. Y recuerdo cuando fui hace unos años allí, nos contaron, en este castillo se inspiró Walt Elias Disney para crear el sueño más impresionante de entretenimiento que se creó en el planeta y con el cual los Estados Unidos se catapultó como un destino turístico y exportó a todo el mundo la idea del entretenimiento a través de un jovencito que cultiva su forma de pensar, que es obstinado, que tiene un deseo ardiente por crear eso, que lo tratan de loco en los Estados Unidos cuando llega con esa idea. Y simple, él estudiaba diseño como cualquier muchacho en una universidad de estas. Pero él ve ese castillo y dice, wow, ese castillo puede ser la idea más increíble, una idea loca, y consigue inversionistas y vende el proyecto con montones de gente y nunca se baja de la idea de que en los Estados Unidos se podría crear Disneylandia, el gran mega imperio del entretenimiento, el gran mega imperio del entretenimiento, el gran mega proyecto del turismo, y lo crea un jovencito que simplemente cree en sí mismo y que ha cultivado calidad en los pensamientos, que es capaz de pensar, lo diseña en su mente y después pone la acción suficiente y necesaria hasta que lo convierte en realidad. Ustedes se imaginan si nosotros cultiváramos el pensamiento, si nosotros cultiváramos más la calidad de nuestros pensamientos y fuéramos obstinados por llevarlos a la práctica. Pues todo eso es lo que nos ha hecho cambiar la vida, no es más, no son ni siquiera la técnica, ni ser profesionales, ni nada, ni dónde hemos estudiado, nada de eso sirve si la calidad de los pensamientos no está literalmente probado. Hace poquito leía también la historia de Jeff Bezos y cómo una idea potente en su cerebro es capaz de transformar la forma como leíamos los libros y la forma como se comercializa en el mundo entero. Y este hombre fue capaz de cambiar la forma como nosotros intercambiábamos bienes y servicios, y lo hace a través de Internet. Pero lo más lindo es que él para escoger el nombre de su empresa, se inspira en el río Amazonas. O sea, pone en su cerebro, ¿cómo le voy a llamar a mi emprendimiento? Y después de varias cosas que pensó, le parecían todas ridículas, hasta que ve la historia del río Amazonas y se da cuenta que el río Amazonas es el que tiene el afluente más impresionante del mundo, es el más largo del mundo y es el más turbulento del mundo, el más ancho. Es un río impresionante que pasa por selvas en el Brasil y en todas partes de Latinoamérica y se extiende por el mundo, y allí se inspira para crear Amazon. Por eso Amazon se llama Amazon.
pero eso primero ocurre en el pensamiento de Jeff Bezos y crea semejante imperio inspirado en eso, en lo grande, en lo ancho, en lo profundo, en lo que se extiende por el mundo. Él no creó una cosita para que se quedara en los Estados Unidos, sino que lo hace para que fuera grande y por eso le coloca Amazon. ¡Qué historia más linda! ¡Qué historia más linda! Yo decía, pero ¿de dónde se sacó el nombre? Se lo sacó del río Amazonas, de nuestro río Amazonas latinoamericano, y eso primero inició en el pensamiento. Y entonces, pues yo quiero, para ir terminando este primer capítulo de este libro tan increíble que se llama Piense y hágase rico de Napoleón Hill, decirles que lo que ocurrió en mí cuando yo lo leo es que me doy cuenta. Yo ingreso a ser empresario y me vuelvo networker. Y claro, cuando él dice los pensamientos son la base y el principio realmente y la fuente de crear todo lo que tú creas. Y cuando yo entro a una industria que se llama Network Marketing. Yo me registro en Network Marketing, era una industria que nadie valoraba, que la gente casi no le interesaba, la gente la despreciaba. ¿Saben qué tenían afectadas las personas con las que yo hablaba? El pensamiento. Y yo también tenía afectado el pensamiento. Cuando yo me leo ese libro y me entreno y empiezo a darme cuenta del poder que tenía la industria y de la oportunidad que tenía, es increíble. Empiezo a hablar con personas y me doy cuenta que tenían afectado el pensamiento. Y entonces yo pienso, ok, esto se puede hacer realidad, esto puede funcionar. Aquí lo que tenemos que cambiar es la forma como pensamos sobre la industria, la forma como vemos la industria, la forma como nos relacionamos con la industria. ¿Saben una cosa? Yo inicié en una ciudad chiquita de 280,000 habitantes y allí nadie quería hacer nada. ¿Saben por qué? Porque tenían enfermito el pensamiento. Tenían enfermito el pensamiento. Cuando yo leo el libro de Napoleón Hill, dice, los pensamientos son la base de todo y los pensamientos se vuelven cosas y todo lo que tú quieras hacer inicia en el pensamiento. Entonces, ok, yo cambié la forma de pensar. Yo digo, esto es una industria espectacular. Yo me he informado muy bien, es un tesoro brutal y entonces voy a cambiar la forma como yo pienso sobre la industria y voy y empiezo literalmente a evangelizar a otros con la forma como yo pienso. Y ahí es un resumen de lo que yo les digo. Cuando cambias la forma de pensar, influyes en el pensamiento de otro y transformas el pensamiento de los otros. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que no puedes depender de lo que los otros piensan. Tienes que tú tener un pensamiento más poderoso. El pensamiento más poderoso se vuelve un imán para los demás. Por eso lo primero que tenemos que cambiar es la forma de pensar, porque cuando no cambiamos la forma de pensar, nuestro pensamiento es arrastrado por otros más mediocres, por personas más mediocres que nuestro pensamiento, y entonces nos arrastramos y nos vamos detrás de los demás. Cuando yo cambio la forma de pensar a través de la industria, mi pensamiento se vuelve poderoso. Esto es bueno. La gente no lo ha entendido. Yo lo entiendo de esta manera. Ahora voy por ello y les voy a ayudar a que entiendan. Y así empecé yo. Le empecé a hablar a las personas de la forma como yo pensaba y a ellos les encantaba. ¿Saben por qué? Porque el pensamiento se vuelve poderoso. Un pensamiento con un deseo ardiente en tu corazón se vuelve poderoso y eso hace que los demás se vengan hacia ti. El pensamiento se vuelve un imán literalmente atrayente. Y eso fue lo que yo hice y aprendí a crear el futuro. Con el libro aprendí a crear el futuro, y en el próximo podcast les vamos a contar cómo con lo que aprendí en el libro empiezo a crear el futuro y lo que hoy vivo como empresario, como líder de la industria, con las cosas que están a mi alrededor y con lo que yo hago. Todo fue creado en el pensamiento y todos los días cuando más avanzo en esto me aterra de manera positiva, es decir, me sorprende, me llena de demasiada... sí, me sorprende cómo todo lo que pueda poner en mi mente se puede hacer realidad. Lo aprendí en esta increíble obra de Napoleón Hill. De manera que gracias por haber estado en este podcast. Espera el próximo podcast, porque en este podcast vamos a hablarle de todos los pasos que hicimos y de los requisitos que el pensamiento poderoso hace que las cosas se conviertan, o que los pensamientos, perdón, se conviertan en cosas.